Muy buenas tardes, un saludito en los corazones de Jesús y de María. Hoy vamos a empezar un nuevo bloque. Hoy vamos a hablar sobre el papado, sobre el primado de Pedro. Y vamos a empezar con esta oracioncita. Vamos a decir: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo de hacer, para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dadme agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dadme acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumíname, guíame y santifícame. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a empezar. Una de las doctrinas más rechazadas por los hermanos separados es la doctrina del papado. Algo que me parece muy raro, porque es una doctrina que está muy clara en las Sagradas Escrituras. Y esto lo digo con toda seguridad y sin temor a equivocarme, porque yo dialogo con muchos hermanos separados y seguramente si usted ha dialogado con alguno de estos hermanos de cualquier denominación, no importa la que sea, lo único que les interesa y tienen en común es un odio unánime a la Iglesia Católica, a pesar de que en todas las sectas hay enormes diferencias. Pues por ejemplo, si son pentecostales, no creen en la Santísima Trinidad. Y usted les pregunta que para ellos, ¿qué es la Santísima Trinidad? Y ellos dicen que eso es diabólico. Si son testigos de Jehová, entonces no creen que Jesucristo es Dios. Si son mormones, dicen que puede tener varias mujeres. De hecho, su fundador, Joseph Smith, se dice que llegó a tener 40 esposas. Hay algunos de estos grupos que dicen que no se puede bautizar a los niños, que solo se deben bautizar ya mayores. Otros grupos, igual que la Iglesia Católica, piensan que se deben bautizar desde pequeños, incluso recién nacidos. Otros dicen que tiene que ser en un río. Otros dicen que puede ser en una piscina. Otros dicen que lo importante es que sea por inmersión. Otros dicen que puede ser por un chorrito pequeño, que lo importante es el agua. Otros dicen que no se puede comer morcilla o hacer transfusiones de sangre. Bueno, en todo caso, a lo que quiero llegar con todo esto es que en este momento hay más de 50,000 denominaciones religiosas y la Iglesia Cristiana Católica. O sea que son 50,000 una denominación y todas dicen tener la verdad. En todo caso, entre esas 50,000 denominaciones hay grandes diferencias, pero eso para ellos no importa. Entre ellos no se atacan, pero eso sí, todas las 50,000 están de acuerdo para ir en contra de la Iglesia Cristiana Católica. Todas atacan a la Iglesia Católica. Muy en particular, tienen un odio diabólico contra el Papa. Y eso no es gratis, pero lo recibieron como herencia del Papa de todos los protestantes, de Martín Lutero, que cuando se refería al Papa lo hacía de una forma realmente abominable y grosera. El odio que él demostraba por el Papa era simplemente visceral. Y cuando se refería a los católicos se refería simplemente como esos papistas. Bueno, si ustedes se han tomado la molestia de dialogar con un hermano de estos protestantes, seguro habrá escuchado preguntas como estas. ¿Dónde dice la Biblia que Dios es una Trinidad? ¿Dónde dice la Biblia que se ha cambiado el día de reposo de sábado a domingo? ¿Dónde Jesús llamó a Pedro Papa, jefe de los apóstoles? ¿Dónde dice esto? ¿Dónde dice aquello? Son preguntas que nos hacen a diario los hermanos protestantes, a nosotros los católicos. Y es ahí donde tenemos que estar dispuestos a dar razón de nuestra fe. Eso lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Leo:
estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuentas de su esperanza. Palabra de Dios. Primero que todo, para poder responder estas preguntas hay que entender primero cuál es la esencia del papado, porque si no se entiende esto, no se va a comprender dónde está el papado en la Biblia. Pero ¿dónde llama Jesús a Pedro papa, jefe de los apóstoles, infalible? Aquí la respuesta es simple y llanamente: en ninguna parte. ¿Sí? En ninguna parte. Así como en ninguna parte leemos la palabra Trinidad, encarnación o una lista de los libros que forman parte del canon bíblico y muchas otras cosas que los mismos protestantes suelen aceptar, ya que en la Escritura, como testimonio de la revelación, se encuentran verdades implícitas y explícitas que no se llaman en la Biblia como las llamamos hoy en día. Pero eso no quiere decir que no existan. Hoy podríamos no llamar al sucesor de Pedro papa, podríamos referirnos a él de cualquier otra forma, y eso no cambiaría la esencia del papado. Lo que importa realmente no es la terminología, sino lo que ésta pretende explicar. Muchos protestantes que no encuentran un papa en los primeros siglos del cristianismo fallan en no entender la esencia del papado. Si su búsqueda la centran en alguien portando un título de papa, con espléndidas ropas, aspecto pomposo y casi dictatorial, demandando que todos los cristianos sigan sus decretos sin preguntas, que esta es la imagen que la mayoría de los protestantes tienen del papado, pues les digo que no lo van a encontrar. No vamos a decir que la perspectiva protestante no tiene ninguna validez. Por el contrario, en parte es cierto que los papas en algunas ocasiones de la historia han actuado con un estilo autocrático y dictatorial. Sin embargo, el estilo del papado no define al papado mismo, ni define su existencia en la iglesia primitiva. Así no debemos tener problema en aceptar que dicho estilo del papado no existía, pero que ha ido variando y evolucionando a medida que la iglesia ha enfrentado diferentes retos y situaciones históricas. Pero el papado mismo existió desde el mismo momento en que Cristo encomendó a Pedro apacentar las ovejas y corderos de su rebaño, y le entregó las llaves del reino de los cielos. Pero ¿cuál es la esencia del papado? Para que podamos reconocerla a lo largo de las Escrituras y la tradición. El apologista católico Marc Bonocore nos da un concepto bien concreto y resumido. Él decía: el papado es el ministerio de pastor supremo con poder de jurisdicción, de mantener la unidad universal y ortodoxia dentro de la iglesia cristiana. Ese ministerio fue ejercido por Pedro y luego lo hicieron los obispos de Roma desde los primeros siglos del cristianismo hasta hoy. Bueno, ahora vamos a ver las razones bíblicas que tenemos los cristianos católicos para decir que Pedro fue el primer papa de la iglesia cristiana católica universal. Si hubo un día importante en la vida de Simón Pedro, ese fue el día en que Jesús le cambió el nombre. Tal vez para nosotros hoy en día eso no significa nada. Casi siempre los artistas lo hacen para que encaje mejor en el mundo del espectáculo. Otros simplemente porque están disgustados con el nombre que les pusieron. Y no hay ninguna novedad. Es algo muy normal y sin ninguna relevancia. Sin embargo, en la antigüedad los nombres tenían una importancia, y mucho más cuando era el mismo Dios quien les cambiaba o les asignaba otros nombres. Y este cambio venía acompañado de un cambio sustancial en la vida de la persona, o cuando esa persona había sido elegido para llevar a cabo una misión o un ministerio muy importante. Y así, yéndonos a la Biblia, encontramos abundantes cambios de nombres que Dios le hizo a muchas personas, especialmente cuando para esas personas Dios tenía una misión o un proyecto especial. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 17, versículo 3,
Leo lo que dice ahí. Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Palabra de Dios. Entonces vemos que Dios le cambió el nombre Abraham por Abraham, pues vemos que el proyecto de Dios para él era realmente grande. Y si vamos a Génesis capítulo 17, versículos 15 y 16, leamos. Dijo Dios a Abraham: a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré y te daré de ella un hijo. La bendeciré de tal manera que pueblos y reyes saldrán de ella. Palabra de Dios. Ahí podemos ver que también Sarai se le cambió el nombre por Sara. También el plan que tenía con ella era grande, pues iba a ser madre de reyes y pueblos, princesa fecunda. Y si vamos a Génesis capítulo 32, versículos 28 y 29, leamos. El otro le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: Jacob. Y el otro le dijo: en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, porque has luchado contra Dios y con los hombres y has salido vencedor. Palabra de Dios. Ahí vemos que a Jacob también Dios le cambió el nombre por Israel. Y ya sabemos que Israel fue el padre de los 12 tribus de Israel, o los 12 patriarcas. Incluso el nombre mismo de Jesús en Mateo 1:21 leo: tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra del Señor. No se nos olvide que el Mesías era el Emanuel, y Dios le da la autoridad a José para que le cambie el nombre del Emanuel por Jesús, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Así como a todos ellos Dios les había cambiado el nombre, a Simón también le llegó ese momento, cuando Jesús, reunido con sus discípulos, les pregunta, y eso lo vemos en Mateo capítulo 16, versículos 15 hasta el 17. Leamos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Vemos que fue bastante acertada la respuesta de Simón, porque no se lo había revelado ni la carne ni la sangre, sino que el Padre que está en el cielo. No podía errar su confesión, era producto de la revelación divina. Había descubierto la identidad de Cristo, verdadero Hijo de Dios. Pero ahora pasemos al gran momento, al gran acontecimiento en la vida de Simón y de la iglesia cristiana naciente en ese momento. Y vemos cómo Jesús le devuelve el gesto y responde dando a conocer cuál sería su nueva identidad y el oficio para el cual él le había escogido, entregándole junto con un nuevo nombre su ministerio. Vamos otra vez a Mateo 16, 18 y 19. Leamos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Ahí vemos que se acaba de consumar un suceso enorme en la vida de Simón. Cristo había dado un nombre nuevo, piedra, y le dijo que sobre esta piedra edificaría su iglesia. Y como con un nuevo nombre viene un nuevo ministerio, así fue que Pedro en ese mismo día lo aceptó,
lo recibió. Y podemos ver que Jesús en ningún momento le dice papa. Por eso le digo, si lo que buscan es el nombre de papa, no lo van a encontrar en la Biblia. Pero el ministerio, ese sí que lo encontramos aquí en esta cita. Los hermanos separados pueden llamarlo como quiera, llamarlo pastor o llamarlo como se les antoje. Pero el ministerio de cabeza de la iglesia, jefe de los apóstoles, eso sí está muy claro. Entonces ahí vemos que Jesús fundó ¿cuántas iglesias? ¿Qué dice Jesús? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, solo una. Y las puertas del Hades, del infierno, no la derrotarán. Por eso yo les digo a esos que andan diciendo que la iglesia católica se acabó y dicen creer en la palabra de Dios y se hacen llamar disque cristianos evangélicos, pues yo les digo que esos no son cristianos, porque no están creyendo en la palabra de Cristo. No están creyendo que Dios es capaz de cumplir su palabra, de no dejar destruir su iglesia. Y para la prueba un botón, esta iglesia es tan la iglesia de Jesucristo que ni siquiera con el mal ejemplo que damos algunos católicos, entre ellos curas, obispos y hasta papas en algunas épocas de la historia de la iglesia, han dado malos ejemplos. Y ni siquiera con esos malos ejemplos de los católicos hemos podido acabar con esta iglesia santa, católica y apostólica. Ojo, santa, no porque nosotros seamos santos, sino porque la cabeza es santa y la cabeza es Jesucristo. Amén. Aquí en Mateo 16:19 también podemos ver una similitud asombrosa con la profecía de Isaías, donde se coloca un nuevo mayordomo sobre el reino de Judá. Vamos a Isaías capítulo 22, versículos 19 hasta el 23, leamos. Te destituiré de tu puesto y te quitaré tu cargo. Aquel día llamaré a mi servidor, a Eliaquín, hijo de Hilcías. Le pasaré tu traje y le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos las llaves de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Lo meteré como un clavo en un muro resistente, y su puesto le dará fama a la familia de su padre. Palabra de Dios. Realmente no fue casualidad que Jesús utilizara estas palabras, sino que intencionalmente llama la atención al contexto de esa profecía donde un nuevo mayordomo está siendo colocado sobre el reino de Judá, Eliaquín. La figura del mayordomo era ampliamente conocida, ya que era un siervo a quien el rey entregaba las llaves. El texto de Isaías nos muestra varias de las funciones que ejercía el mayordomo, un ministro al servicio del rey, con la máxima autoridad subordinada solo a la propia del rey, y con un rol de paternidad espiritual. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pero realmente Eliaquín no era un precedente en dicho cargo. Ya en tiempos de Abraham contaba con un mayordomo, Eliezer de Damasco. Eso lo vemos en Génesis capítulo 15, versículos 2 y 3. Leo. Abraham respondió: Señor Yahvé, ¿qué me quieres dar? Soy un hombre sin hijos, y todo lo que poseo pasará a Eliezer de Damasco. Ya que no me diste descendencia, tendré por heredero a uno de mis sirvientes. Palabra de Dios. Esto demuestra que en aquella época esto de un mayordomo era una figura conocida. Posteriormente José, hijo de Jacob, cuando fue vendido como esclavo y fue llevado a Egipto, llegó a ser mayordomo en casa de Putifar. Vamos a Génesis capítulo 39, versículos 4 y 5. Leo. José le cayó en gracia a su amo, quien le retuvo junto a él, lo hizo mayordomo de su casa
y le confió todo cuanto tenía. Desde ese momento, Yahvé bendijo la casa del egipcio en consideración a José. Dio prosperidad tanto a la casa como al campo. Palabra de Dios. Así vemos que José halló gracia a los ojos de Potifar, el primer ministro del faraón, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía, llegando más tarde a ser mayordomo en la casa del faraón. Vamos a Génesis capítulo 41, versículos 40 al 43. Leo: Tú estarás al frente de toda mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente yo estaré por encima de ti. Faraón dijo a José: Mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto. Y quitándose el anillo de su dedo, lo puso en el dedo de José, lo hizo vestir con ropas de lino fino y le puso un collar de oro en el cuello. Luego lo hizo subir a la segunda carroza del palacio e iban gritando delante de él: abran camino. Así quedó José al frente de todo el país de Egipto. Palabra de Dios. Así sucesivamente encontramos numerosas referencias a mayordomos en los reinados de Judá, en Israel o a lo largo de los siglos. Les voy a dejar estas citas escritas en el video para que ustedes las estudien en sus casas. Algo importante es que en todos esos casos había en su reino muchos ministros, pero un solo mayordomo con autoridad plena después de la del rey, y con autoridad de tomar decisiones que ningún otro ministro del reino podía revocar. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. De esa misma manera vemos que hay muchos apóstoles, o sea, obispos, pero un solo papa. Jesús, siendo heredero del trono de David, también, de acuerdo a la costumbre, designa un mayordomo real sobre su reino. Es en este trascendental acontecimiento donde Jesús llama a Pedro Papa, porque es allí en la entrega de las llaves a Pedro como mayordomo del reino de los cielos donde se encierra la esencia del ministerio petrino. Visto así, toma sentido, porque Pedro figura como piedra sobre la que se edifica la iglesia. Cristo utiliza una metáfora en la cual se compara a la iglesia con un edificio espiritual, en donde los cristianos figuramos como partes de la construcción. Como todo edificio, no todos los bloques van en el mismo lugar, ni tienen la misma función. Así también en la iglesia los cristianos desempeñamos distintas funciones y ministerios. Pedro, ejerciendo un ministerio especial como mayordomo del reino y cabeza del colegio apostólico, figuraría como piedra sobre la que se edifica la iglesia. Lo mismo que los apóstoles, junto con Pedro mismo, figuran en otras metáforas como fundamentos de la iglesia. Esto lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 20. Leo: Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Palabra del Señor. Esto lo pueden estudiar ustedes desde el versículo 19 hasta el versículo 23, para que lo entiendan más claro. Por no entender esto, me decía un hermano separado, que yo estaba en mi derecho de creer que la iglesia estaba edificada sobre un hombre y no sobre Cristo. El error está en no comprender en qué sentido Pedro es la piedra de Mateo 16:18. Pedro es la piedra sobre la que se edifica en cuanto a la autoridad visible instituida por Jesucristo para gobernar la iglesia. Mientras la confesión de fe es el fundamento doctrinal de la misma. Cuando los protestantes no diferencian entre ambas cosas, terminan por desfigurar y hacer una caricatura de la posición católica, pensando que tenemos puesta nuestra fe sobre un hombre.
Ahora vamos a tratar de colocar las piedras en el orden que van realmente. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Leo. Se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que sin embargo es preciosa para Dios, que la escogió. También ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Palabra del Señor. Nos dice Pedro que también nosotros somos piedras vivas, que entremos en la construcción de este edificio espiritual. Aquí Pedro utiliza la palabra griega litos, o sea, piedras pequeñas, que servían para la construcción de un edificio. En este caso, un edificio espiritual, que es la iglesia. Aquí Pedro no lo llama cepas en arameo, ni petras en griego, como Jesús le dijo a Pedro, en griego, petra, que significa piedra, porque las cefas o piedras, o sea, piedras grandes, se utilizan para poner los cimientos y primeras piedras de una construcción. Y es a lo que se refiere Cristo. Pedro es primer cimiento, o sea, Cristo puso la primera piedra, fundó su iglesia siendo él mismo el fundamento y la primera piedra, o sea, la piedra angular que sostiene todo el edificio, que es la iglesia. No hay contradicción alguna. Cristo siempre es mencionado como piedra fundamental que sostiene y es la cabeza de la iglesia. Y Pedro, la primera piedra sobre la que Cristo comenzó a edificar. Y vemos cómo Pedro nos menciona como piedras a los creyentes y nos hace continuar con la edificación de la iglesia en construcción y edificación. Una piedra angular no es visible, son los cimientos, y una piedra de construcción hacia arriba sí lo es. Aquí damos otra respuesta a la construcción que quieren encontrar los hermanos separados. Cristo es una piedra fundamental, por lo tanto firme pero invisible, y Pedro es la primera piedra de edificación visible, la base que sigue del cimiento. Esto concuerda con que Cristo lo nombró pastor visible antes de irse. Vamos a Juan capítulo 21 versículos 15 al 17, leo. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Palabra del Señor. Aquí vemos que Jesús le dice a Pedro 3 veces la misma misión: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es bastante llamativo este texto, porque si bien apacentar el rebaño es labor no solamente de Pedro, sino de todos los pastores, aquí Cristo se dirige exclusivamente a él. Nótese que se le encomienda no solamente pastorear las ovejas, sino también los corderos, que simbolizaban el resto de los apóstoles. Nótese adicionalmente que, refiriéndose a los otros apóstoles, le pregunta: ¿me amas más que estos? Cuando Jesús dice una cosa una vez, es porque es importante, pero si la dice 2 veces, es porque es muy importante, pero si la dice 3 veces, es porque es importantísimo. Bueno, y ya después de ver tantas piedras en la palabra de Dios,
Y teniendo en cuenta que el edificio es espiritual y no verdaderas piedras minerales, entonces digamos que somos cristianos católicos, evangélicos y apostólicos. Cristianos por Cristo, porque Cristo es nuestro único Señor y Salvador. Católicos porque somos universales. Mateo 28:19 lo dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Palabra del Señor. En Marcos 16:15 y en Lucas 24:47 también lo explica. Y evangélicos porque nuestra vida debe estar fundamentada en el Evangelio. Y apostólicos porque venimos de la sucesión apostólica en la autoridad que les fue dada por el mismo Cristo. Hay que tener en cuenta que todos los apóstoles eran obispos y todos tenían la autoridad de atar y de desatar, pero solo Pedro tenía las llaves del cielo. Así que mucho cuidado el que se va contra el Papa, puede quedarse por fuera. No ve que el Papa es el que tiene las llaves del cielo. Bueno, vamos a dejar esta primera parte del primado de Pedro hasta aquí. No se pierdan las otras partes. Vamos a terminar con un Padre Nuestro para darle la gloria a Dios. Padre nuestro, que estáis en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. Compartan el video y denle like.